días, gusto de verlos. No sé si se han dado cuenta que siempre mandamos por el WhatsApp indicaciones de cómo venir abrigado o no. Nos faltó hoy día, ¿cierto? Nos faltó hoy día. Hay que acostumbrarse ahora a ver bloqueador también, sombrerito, y venir con todas las prendas, primera capa, segunda capa, con todo lo posible para no acalorarnos tanto. Estamos hoy día viendo Marcos en el pasaje de Jesús calma la tempestad. Marcos capítulo 4, al final de este capítulo. Para los que no saben, hemos estado estudiando Marcos ya varias semanas en nuestra iglesia. Seguimos una serie donde avanzamos pasaje por pasaje, porción por porción. Y la idea es poder crecer en el estudio de la palabra. No que pase simplemente uno la lectura y después no reflexionar al respecto. Y ahí quiero tomarme de la parábola del sembrador, que lo vimos en las 2 semanas pasadas, ¿cierto? La semana pasada y la anterior. Y sería bueno que en la casa también repasaran. Y que no pase de que uno pregunte al domingo siguiente, ¿y de qué se habló el domingo? Oye, parece que de Lucas. O parece que de Marcos. O parece de que... No me acuerdo en realidad. Y Jesús enseñó precisamente la parábola, dice, oigan, estén atentos a escuchar. Y hoy día el Señor nos dice una vez más que estemos atentos a escuchar. Y el pasaje es Marcos 4, 35 al 41, fue leído recién, pero voy a ver un poquito de contexto. Dice el pasaje que aquel día, este día era un día bastante largo. Esos días que comienzan muy temprano en la madrugada y está terminando muy muy tarde. No sé si han tenido alguna vez la oportunidad de estar así muerto de cansado. Que ustedes llegan a la casa, ponen la cabeza en la almohada y caen, como dicen, lona, ¿cierto? ¿Les ha pasado alguna vez? Muchas veces parece, ¿cierto? Entonces, este era un día de aquellos. Un día muy intenso, muy ajetreado. Llegó la noche, le dijo Jesús a los discípulos, a los que le había explicado la parábola, ¿se recuerdan? Le había explicado la parábola, estaba la multitud, le enseña por parábola, pero a los discípulos les explica la parábola. Y la parábola era del sembrador, de la semilla de mostaza, de la semilla que crece en lo silencioso, que el Señor sigue obrando, que Él está trabajando, y que había una semilla que caía en diferentes partes del camino, y la buena tierra es la que escucha la palabra, ¿cierto? La retiene, la reflexiona y da fruto. Y pareciera que la elaboración de Marcos, en la seguidilla del discurso, pone este evento, porque precisamente es algo que Jesús estaba contando, y pone en práctica inmediatamente el sermón. O sea, no solamente les enseña, comillas, en teoría, sino que pone en práctica. Lo sacó a la pizarra, ¿cierto? Porque típico, uno dice, si alguien hace una clase y le pregunta, ¿entendieron? La gran mayoría va a decir, sí, aunque no entendieron ni jota, ¿cierto? Pasa muchas veces esto con idiomas, ¿ya? Que a veces uno dice, oh, aprendí tal idioma, súper bien. Va a un lugar donde el acento es medio complicado y dice, ¿sabes qué? No entendí nada, pero me reía igual, ¿cierto? Porque estaban todos riéndose, entonces me reía igual. Y a veces uno no entiende. Entonces, aquí pasó, una vez más, que Jesús está explicando con palabras y con hechos, y los expone a una situación crítica. ¿De quién fue la idea de ir al otro lado del mar? Fue de Jesús. Contexto, estaba en el lago Galilea, un lago de unos 21 kilómetros por 12 kilómetros, un lago relativamente grande. Pasan a otro lado, despiden a la multitud. Uf, qué alivio, estamos cansados todos, ¿cierto? Le tomaron como estaba, así cansado en la barca. Y además, o sea, Jesús, para estar tranquilo, se subía a la barca, pero además había otras barcas dando vueltas por ahí. Y claro, no dice ni un problema. Y Marcos, como es directo en su relato, dice, pero
se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Recordemos que Marcos recibió este relato muy probablemente de Pedro, y Pedrito era pescador, ¿cierto? O sea, Pedro sabía lo que eran las olas, Pedro sabía lo que era andar en el mar. Quizás si tú nunca has navegado, mira, oye, qué interesante, pero el que ha navegado, y Pedro era alguien que había navegado, ¿cierto? Harto, había enfrentado muchas tempestades. Pero fíjense cómo relata Marcos la tempestad. Le dice que se levantó una gran tempestad. O sea, seguramente a los ojos de Marcos, el pescador, realmente era una gran tempestad, ¿cierto? De viento. ¿Y qué pasaba? ¿Era solamente viento? No, era viento y las olas estaban entrando a la barquita, ¿cierto? Y estaba siendo anegada, se iba a hundir esa cosa. Y esto uno puede traspasarlo a otras situaciones. No sé si a usted le gusta volar, si le gusta volar en avión, y si ha sentido alguna vez turbulencia. Hay turbulencia, pero terrible. El otro día había un video de vuelta del paso desde Chile o Argentina, o viceversa, no me acuerdo, pero era por los Andes, y la turbulencia era mutante. Era muy fuerte. ¿Y qué pasa cuando uno se enfrenta a estas situaciones? Uno puede pensar que el avión se puede caer, ¿cierto? ¿Y qué hace la gente al respecto? Ay, Señor, cuídame, Señor, líbrame, Señor. Y es como hay que estar a cuenta con Dios. Entonces vemos que el Señor los enfrentó a una situación extrema, porque había gran tempestad, las olas de la barca estaban entrando y este barquito ya se anegaba. Y uno diría, y Jesús estaba preocupado, estaba corriendo, tratando de calmar esto. Pero Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal. O sea, no estaba ni siquiera con una almohadita, estaba tan cansado y Jesús estaba durmiendo. Tempestad, el barco de un lado para otro, ¿cierto? Y, como dirían por ahí, él durmiendo. Y a veces pensamos que la vida es así también. A veces pensamos que la vida está hecho pedazos. O pensamos que la vida nos mueve de un lado hacia otro. Las emociones, las circunstancias. Y uno dice, ¿y dónde está Dios? O bien cuando analizamos el pasado, ¿y dónde estuvo Dios? Uno podría decir, el Señor estaba durmiendo. El Señor no hizo nada. El Señor se quedó ahí. ¿Y qué hicieron? Lo despertaron. Estaban desesperados. Yo no creo que hayan dicho, oye Jesús, Jesús, ¿te podrías despertar por favor? Porque mira lo que está pasando. No, lo despertaron. Fue algo intenso. Maestro, y fíjense en la preguntita que le hacen. Y ustedes me van a decir si es una pregunta o es una recriminación. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Cuál habrá sido el tono? De recriminación, ¿cierto? Porque a veces, en vez de decir las cosas directamente, hoy sabes que estoy enojado, esto otro, hacemos preguntas para que parecieran más santas delante de Dios. ¿No les pasa entre los esposos? Oye, ¿no te acuerdas que te dije tal cosa? ¿Que acaso no te importa? ¿Que no te interesa? Y acá los discípulos le dicen, maestro, pero después se lanzan una frase, dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Y tú durmiendo ahí? ¿Y tú haciendo nada? Fíjate las olas como nos mueven de un lado para otro. Ni siquiera despiertas. Y se levantó Jesús. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Reprendió. ¿A quién reprendió? ¿A los discípulos? O ya, pues córtenla, pues déjeme dormir. No, reprendió al viento. Reprendió al viento y dijo al mar. Le dijo al viento y al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, de un rato para otro.
y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Y uno diría, la preguntita, ¿cómo no estar amedrentado? ¿No viste Jesús lo que pasó? Que Jesús le estaba mostrando otra cosa. En otro pasaje dice, ¿por qué aún no tienes fe? Y en el paralelo otro pasaje dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Son 3 relatos, Mateo, Marcos y Lucas, que van acerca de lo mismo. Seguramente dijeron las 3 cosas. Dijo las 3 cosas Jesús a estos discípulos. Y les pregunta entonces, ¿por qué están amedrentados? Y la respuesta obvia, pero Jesús, ¿nos viste las olas? ¿Nos viste que nos estábamos anegando? ¿Nos viste que nos íbamos a hundir, Jesús? Pero la pregunta no era esa. La pregunta apuntaba al corazón. ¿Qué pasa en sus corazones que están con temor? ¿Qué pasa que están muertos de miedo? Y les pregunta, ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo no confían? ¿Cómo no están tranquilos? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién era? Los discípulos dijeron esto. Los discípulos íntimos le dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Eso no se recordará entonces que Jesús tiene poder y autoridad por sobre la creación. Porque Él es el creador de todas las cosas. Recordemos Juan 1, ¿se recuerdan? Juan capítulo 1. Lo voy a leer. Que es muy importante porque habla acerca de la deidad de Jesús. Sí, Jesús tuvo sueño, porque era plenamente hombre. Y también es poderoso, es todopoderoso. Entonces voy a leer un pasaje, que es Juan, capítulo 1, que habla acerca de la deidad de Jesús. Y lamentablemente, esta ha sido una doctrina muy manoseada por algunas religiones, por algunas sectas, que niegan la deidad de Jesús. Que dicen que Jesús es uno más, no más. O que Jesús solamente es el Hijo de Dios, segundo en importancia, pero no es plenamente Dios. Entonces vemos que Jesús es el verbo que dice acá. En el principio era el verbo. Se refiere al Hijo de Dios. Y el Hijo estaba con Dios. Y el Hijo era Dios. Se está hablando aquí de que el Hijo es plenamente divino. Este era en el principio con Dios, es eterno. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces constantemente, siglo tras siglo, se levanta una mentira respecto de Jesús. Y esa mentira es decir de que Jesús no es Dios. Solamente es el Hijo de Dios, como si fuera menos importante. De hecho, los testigos de Jehová creen aquello. Y defienden, dicen, no, es imposible, que Jesús no es Dios. Jesús no es el Eterno, no es el Todopoderoso. No es el Alfa y el Omega, el principio y fin. Y uno lee Juan, o sea, lee Apocalipsis, y dice clarito, voy a leer acá el pasaje, porque es bueno que lo tengamos claro, porque a veces hay gente que toca el timbre en la puerta, ¿cierto? Y esas personas también necesitan recibir el mensaje del Evangelio. También necesitan recibir el mensaje del Señor, porque están cegados. Y este pasaje en Apocalipsis 1, versículo 8, dice, yo soy el Alfa y el Omega. ¿Qué significa eso? Alfa y Omega, el primero y el último. ¿Significa que Jesús tuvo principio y tuvo final? No. Esa expresión significa que es eterno, que es sin principio y sin final. Es de la eternidad hasta la eternidad. Principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y ellos te dicen, sí, pero en realidad eso no se refiere a Jesús. Pero Apocalipsis es la revelación acerca de Jesús mismo. Dice, el Todopoderoso. O sea, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es el Todopoderoso. Es eterno, es infinito, en gloria, en majestad, es el Creador. Y ese Creador estaba ahí en la barca con los discípulos. A veces nosotros no entendemos.
A veces tenemos dificultades y no entendemos que Jesús está por medio de su Espíritu Santo en medio nuestro. Él está con nosotros. Pero hay un remesón en la vida y damos vuelta en círculo. Hay un remesón en la vida y decimos, Señor, Padre en el mundo que me quiero bajar. O Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿O dónde estabas tú, Señor? Pero debo entender que si eres hijo de Dios, si Él te ha buscado, si has sido encontrado por Él, has sido salvado, Él prometió algo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes. Es decir, Él está aquí en medio nuestro y está contigo en toda circunstancia. En todo momento de tu vida. Él está ahí. Pero a veces eso se nos nubla. Y uno dice, ¿dónde está Dios? ¿O qué está haciendo Dios que no para esto? ¿Por qué no pasa nada? Y la pregunta es, ¿qué debemos aprender al respecto? Y aquí voy a hacer dos nexos a otras situaciones en que en la Biblia se relata una persona dentro de un barquito y un naufragio. ¿Se recuerdan de personas que han estado en una barca en la Biblia? Jonás, ¿cierto? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿cierto? Por eso, a lo profundo. Lo cantaron cuando chico, al menos. ¿Ya? Si no se lo sabe, lo vamos a cantar después en la siguiente alabanza, ¿ya? Jonás, ¿cierto? Pero también había un hombre, y Jonás estaba arrancando la voluntad del Señor, ¿cierto? Jonás era un profeta de Dios. El Señor le dice, oye Jonás, tengo una misión para ti, vas a hacer esto, vas a ir a Nínive y vas a decir tal y cual cosa. ¿Qué hizo Jonás? No, Señor. No me mandes a mí. Suficiente, yo no quiero hacer esto, yo no voy a cumplir tu voluntad. Y solamente dijo que no, Jonás. No solamente eso, sino que tomó un pasaje, compró ahí en internet, ¿cierto? Agarró un pasaje, a primera hora partió al otro día, en dirección contraria a donde el Señor lo había mandado a ir. ¿Y qué pasó? Voy a leer este pasaje que es muy interesante. Que es muy interesante. Y estaba Jonás, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Mitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Intentó huir de la presencia de Dios. ¿Y eso es posible? Es imposible. Es imposible esconderse, arrancar de la presencia de Dios. Eso no se puede hacer. Es ridículo. Porque si uno va a la montaña, ahí no se encuentra el Señor. Si me voy al campo, ahí no se encuentra el Señor. Si me voy lejos, donde nadie me conozca, o sea que yo quiero pasar piola, ahí me encuentra el Señor. Ahí está el Señor buscándome. ¿No sabes qué? Yo quiero hacer un viaje donde no quiero ver a nadie. Por favor, que nadie me conozca. Lamentablemente, está el Señor y siempre hay un chileno. Pero lo importante es que el Señor siempre está ahí. ¿Ya? Lo otro es una anécdota nomás, ¿ya? Siempre hay un chileno en cualquier lugar. Entonces vemos que el Señor está obrando siempre, nos busca, y a veces pensamos que nos escondimos de Dios, que lo logramos. Siempre recuerdo esa imagen de cuando el Señor en el paraíso, junto a Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, y el Señor los sale a buscar. No es que el Señor se le escondió a Adán y Eva, sino que le dice, ¿dónde estás tú? No estaban jugando a la escondida. Al Señor no se le escondió. El Señor sabía dónde estaba. La pregunta era para ellos, ¿dónde estás tú? ¿Y qué estaban haciendo? Estaban escondidos detrás de
un arbolito. ¡Qué ridículo! Estaban escondidos con una ropita. ¡Qué ridículo! Pensamos a veces que nos podemos esconder de Dios, pero de Dios no podemos escondernos. Entonces, volviendo al tema de la barca, Jonás estaba en una barquita, ¿cierto? Y él, en la barquita, lo que pasó es lo siguiente. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, aquí vemos barca igual, ¿cierto? Vemos a alguien que también está durmiendo. Y uno podría decir, Jonás estaba confiando en la voluntad del Señor. Estaba descansando en Él. Él confiaba en Él. No, lo que pasa es que estaba con su mente enceguecida. Él, de hecho, todo lo contrario, estaba en contra de Dios. Estaba arrancando de Dios. Sin embargo, dormía. Y uno podría decir, es que Jonás estaba tranquilo. Estaba aplicando el pasaje, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la verdad del Evangelio. Lo que pasa es que Jonás estaba autoengañado. Dormía tranquilo, supuestamente. Dormía nomás, pero estaba autoengañado. Porque, ¿qué pasaba con su corazón? Pasaba que estaba arrancando de Dios y no le importaba. Simplemente no le importaba. Vemos dos ejemplos acá entonces. Vemos el ejemplo de Jesús con sus discípulos. Vemos a Jonás. Y vemos cómo este Jonás, lo que pasa acá es que descubrieron por qué empezó la tempestad. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron a sus compañeros, que en la práctica de ese tiempo, vengan y echemos suerte, para que sepamos por causa de qué nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y todo lo que eran mirando es por culpa tuya. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes, profeta? ¿Y de dónde vienes? De lejitos. ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Le creen o no le creen? Y temo a Jehová. Pucha, él pensaba que sí. O estaba autoengañado, pero no estaba temiendo a Jehová. Lo que él quiere decir de que él conocía al Dios de los cielos, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Qué pasó finalmente? Cuando tiran al mar a Jonás, se calma la tempestad, ¿cierto? Y el Señor encuentra a Jonás, porque hay un pez que lo traga, ¿cierto? Lo vomita. Imagínense la imagen. ¿Cómo debe haber salido Jonás? ¿Cierto? Y Jonás, en el profundo de esos 3 días que estuvo ahí en el pez, clamó al Señor. Y el Señor restaura su corazón y dice, ven de nuevo para acá, lo envía a predicar nuevamente. Porque Jonás era alguien que estaba arrancando de la misión de Dios y de la comunión con el Señor. Dejemos este ejemplo acá, ¿cierto? Pero hay otro ejemplo. En el Nuevo Testamento, alguien que también estuvo en un barquito, que no era Jesús. ¿Se recuerdan de alguien? Pablo. En Hechos 27, sabemos que Pablo
estaba ahí por la misión de Dios. Iba camino a Roma, iba como prisionero, porque iba a declarar el mensaje del Evangelio, iba a defenderse, pero iba a declarar el mensaje del Evangelio. Y vemos Hechos 27, versículo 13, dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando. Entonces dijeron: aquí vamos a ir bien, no hay problemas. Pero, fíjense, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aprejos de la nave, y no apareció ni sol ni estrella por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, otra experiencia. Jonás estaba arrancando de la misión de Dios, Pablo estaba en la misión de Dios. Jonás estaba durmiendo, pensando que estaba en paz con el Señor, pero no estaba en paz con el Señor. Y Pablo estaba acá, en la tempestad, en la misión del Señor. Uno se pregunta, ¿cuál debiera ser la actitud entonces? ¿Se dan cuenta que dicen muchos días? ¿Han escuchado esa frase? Después de la tormenta, siempre sale el sol. ¿Han escuchado? Y dice, ok, llevamos un día de tormenta, mañana va a salir el sol. No pasó nada. 2 días, mañana va a salir el sol. Y no pasó nada. 3 días, mañana va a salir el sol. 4 días, no veían ni el sol ni las estrellas. 5, 6, 7. ¿Puede contar conmigo? 8, 9, 10. Oh, Señor, por favor, para. 11, 12. Señor, estoy cumpliendo tu voluntad, Señor, tú sabes lo que estoy pasando. Tú me vas a sacar de esto, ¿cierto? 13, 14, 15 días, 16 días, 17 días, 18 días, 19 días, 20 días. Y recién se calmó la tempestad. Y recién ese barquito se fue hacia la arena. Recién la gente pudo salir y los 276 navegantes estuvieron a salvo. Pero fíjense lo que dice acá. Dice Pablo lo siguiente: los exhorto a tener buen ánimo. No habían pasado los 20 días, llevan algunos días nomás. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente se va a romper la nave. Ah, ok. De alguna forma nos vamos a salvar, ¿cierto? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Qué hermosa comunión. El ángel de Dios dice, ¿sabes qué? Tranquilo. Se va a romper la nave, se va a hacer triza, pero todos ustedes van a estar bien. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César, porque iba a comparecer al tribunal, a juicio, y además iba a predicar el Evangelio, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, o sea, todos se van a salvar. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. ¿Qué pasó con Pablo? Dios le dio la seguridad a Pablo. Y la barca en que estaba se hizo triza, pero el Señor fue misericordioso incluso con sus compañeros de prisión, con los navegantes, con los soldados incluso. Y le dice, ninguno de ellos va a morir. Es una bendición del Señor. Y esto pasa en situaciones cotidianas también. A veces vemos que instituciones o empresas quiebran, pero el Señor mantiene ahí a una persona. ¿Sabes qué? Por ti y por mi gloria y mi poder, esto no se va
no se va a quebrar. Yo la voy a levantar. O yo voy a estar ahí contigo. Quizás va a haber pérdida, pero yo estaré contigo ahí. Me dice, wow, qué bueno es el Señor. ¿Se dan cuenta que hay varias situaciones? Jonás arrancando, Pablo sirviendo, hubo pérdida, sí, hubo aflicción, seguramente, 2 semanas, sin comer prácticamente, no tenían ganas de nada, pero finalmente todos se salvan. Y la pregunta es, volviendo al texto de Marcos capítulo 4, la pregunta es, ¿por qué Jesús estaba durmiendo? ¿Por qué Jesús los llevó a esa situación? Jesús los llevó allá para que pudieran practicar su fe y para que pudieran reconocer el carácter de Dios, para que puedan reconocer el poder, la gloria de su Hijo. Fueron llevados ahí por eso. Y tú te preguntarás, cuando se levanta una tempestad en tu vida, o se levanta alguna vez, uno se pregunta, ¿para qué es esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Te digo algo? El propósito siempre, cuando se levanta una tempestad en tu vida, es que puedas conocer profundamente el carácter y el corazón de Dios. ¿Me sigue? Y como consecuencia, aprender a practicar la fe, que es confianza en la voluntad de Dios, confianza en su carácter, en su voluntad y en sus cuidados. Entonces Jesús los lleva a esta situación crítica, donde habían personas que estaban acostumbrados a esto, y pareciera que esto era mucho más de lo que ellos podían entender. Y también saca lo profundo de nuestros corazones. En la crisis, delante del Señor, decimos a veces cosas que no corresponden. Y uno dice, oye, lo que le dije al Señor, ¿por qué dije esto? Señor, no te voy a creer más. Última vez que te creo, Señor. O Señor, ¿sabes qué? Hasta aquí no más llegamos. O Señor, ¿sabes qué? Si no cumples con esto, ni donde sigo más. Te lo advierto, Señor. Te lo advierto, Señor. O bien nos preguntamos, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste sola? Y el Señor nos quiere demostrar en esas circunstancias que Él está ahí en medio nuestro, que Él no se ha ido a ningún lado, Él tiene todo bajo control y podemos descansar confiadamente en sus cuidados, en su amor, en su protección, en su poder, su sabiduría. Porque el Señor hizo 2 cosas acá. Reprendió al viento y al mar. Yo preguntaba, ¿por qué al viento y al mar? Claro, pues si reprende el viento, que es el que impulsa el mar, para el viento, pero el mar no es que para el tiro. Pero aquí fue un milagro. Paró el viento y también paró el mar. Tranquilito, una gran bonanza. Y después de eso, aún estaban amedrentados, aún tenían temor. Y les pregunta, ¿por qué están así de amedrentados? Y uno podría recordar entonces la bendición del Evangelio. ¿Por qué hemos de estar amedrentados si el Señor está con nosotros? ¿Por qué habremos de temer si Él está ahí en medio nuestro? Y a veces Dios está ahí. Pero no dice al Señor, déjame, Señor, suéltame. Pero Él está ahí, amorosamente, una vez más, y nos dice, ¿por qué estás amedrentado? Te toma la mano, te abraza y dice, ¿por qué estás así? Tranquilo, confía. ¿Dónde está tu confianza en el Señor? ¿Dónde está? No como crítica, no como un llamado de atención de manera juzgadora, sino para decirte, ¿sabes qué? Ven, confía, tranquilo, tranquilo. Sí, pero estoy tranquilo, tranquilo. Pero a uno le cuesta, porque esa tempestad no solamente está afuera, está en nuestro corazón. Nuestro corazón, tranquilo,
Hay un meme muy chistoso que dice que tranquilo, decirle tranquilo a alguien ha calmado a 0 personas. ¿Cierto? Dice, tranquilo. Pero si no dice tranquilo con tanto cariño y tanto cuidado, dice tranquilo. Y dice, uff, ok, Señor. Me tengo que calmar. Voy a procesar. Voy a confiar en ti, Señor. Cuando llegamos a esas circunstancias, ¿sabes lo que hay que hacer? Señor, no entiendo lo que estás haciendo. A veces siento que esto se está moviendo mucho. A veces pienso que tú estás durmiendo o que tú estás haciendo nada. Pero aquí hay un pasaje hermoso que me dice, tranquilo, tranquilo. Voy a reconocer entonces que tú eres el Dios de los cielos y de la tierra. Tú eres el Creador Todopoderoso. Y voy a confiar. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta, Señor. Pero aquí estamos. Voy a confiar. Voy a tener fe. Y fe significa voy a confiar. Voy a descansar en tu voluntad, en tus brazos y en tus cuidados. Si pareciera que estás durmiendo, es porque tienes todo bajo control, Señor. Y voy a estar tranquilo. ¿Le ha pasado a veces que estás agitado? De repente le dice una palabra y te descansa. Queda tranquilo. Bota todo. Señor, aquí estoy. Voy a estar tranquilo. Y voy a decir una frase que quiero que la reinterpretemos. Todo va a estar bien. Sí. Pero eso no significa que va a salir como yo quiero las cosas. Todo va a estar bien no significa que va a salir exactamente como yo quiero, como yo lo necesito, como yo pienso que deben hacerse las cosas. Van a ser como Él quiere que sea. ¿Me sigue? Hay una canción que dice todo va a salir bien, algo así. Sí, uno si lo reinterpreta y dice, ok. Porque hay que entender cuál es el bien del Evangelio. Voy a recordar. Pablo decía, les quiero decir, les quiero recordar que todo lo que me ha sucedido, estaba en la cárcel, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Así, wow, Pablo está loco. Estaba en la cárcel. El tema es que todo va a salir bien para Pablo es, estoy con el Señor, Jesucristo me basta y me sobra, estoy con Él y entiendo que nada me separa de su amor. Entonces vemos ahí que el Señor nos dice, tranquilo, aprendan. Y uno podría decir, pero Jesús es el Hijo de Dios, entonces Él sabía lo que iba a pasar. Él estaba en comunión con el Padre. Pero además, Pablo, el apóstol, si ustedes ven en Pablo en 2 Corintios 11, él le cuenta a la iglesia, no para hacer para autocompasión, dice lo siguiente, que él ha pasado por diferentes situaciones en la vida. Dice, para vergüenza mía lo digo, que fue demasiado débil para algunas cosas. Pero fíjense lo que vivió Pablo. Dice, en trabajos más abundantes, por la causa de Cristo, en azotes sin número. Estuve en cárceles, en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una de esas es la que estaba acá. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi ciudad, nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Y dice, oye, parece que Pablo sufrió, ¿eh?
Parece que si incluso hasta comparo mi sufrimiento y pareciera que, chuta, no sé qué ponerme. Sufro por eso a veces. Y uno dice, ¿y Pablo? Este mismo Pablo que sufrió todo esto, dice realmente, todo va a salir bien. ¿Y qué significa eso? Que voy a conocer más a Cristo. Y la misión sigue adelante. Y puedo dar a conocer a otros el mensaje del Evangelio. Entonces, si enfrentamos tribulación, a veces, y quiero que sean cuidadosos, a veces es porque se llama nuestra atención, me digan, no sigas por ahí, devuélvete. Ven para acá. Sosiégate. Pórtate bien. Te estoy llamando hace rato, ven para acá. Y ese es el caso de Jonás, ¿cierto? Ojo, no sean tan rápidos para decirle al otro, así como el amiguito de Job, ¿viste lo que te pasó? Esto es lo que Dios te está llamando. Sí, aplíquelo para usted primero, ¿ya? Pero además a veces estamos en misión, intentando hacer las cosas bien, y tenemos tribulación igual. ¿Y Pablo ven todas las cosas que le pasaron? Haciendo la voluntad del Señor. Es que Pablo tenía una convicción en su corazón, que era convicción profunda, que lo hacía estar tranquilo en la tempestad, pero tranquilo en cada una circunstancia. Y voy a leer el pasaje, Romanos 8:28, y quiero que se vayan con esto en el corazón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso eso malo que pasó, incluso eso. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, si has sido llamado por el Señor, lo que estás viviendo te va a ayudar a bien. Incluso tus errores. Lo que no significa que cometamos errores para que el Señor haga algo. Significa que el Señor es experto incluso en transformar nuestros errores en cosas buenas. Él las transforma, Él redime esas circunstancias. Voy a seguir leyendo. Creo que cuando leamos, vaya atesorando esto en su corazón. Porque a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque a veces tenemos un mundo en la cabeza que toda la gente está en contra mía. Y puede ser. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y usted dirá, pero es que yo he arrancado del Señor. Así como Jonás. Y aquí dice el pasaje, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Nadie. Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿O encerrona? ¿O portonazo? Es verdad. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermoso, ¿no? Y junto al salmista podemos decir realmente, en paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solo tú, Jehová, Señor, me hace vivir confiado. Duerma, descanse, entregue, confíe. El Señor está ahí en medio nuestro. Si eres un Jonás, te va a ir a buscar. Si está en la misión y siente que está esto dándose vuelta, Él va a estar ahí contigo también. En cualquier circunstancia, Él está ahí con nosotros y no nos va a dejar. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos preguntas muchas veces, ¿por qué te falta la fe? ¿O por qué estás amedrentado? ¿O por qué estás indiferente? Y lo que tú quieres, Señor, es guiarnos a conocerte a ti, Señor. Tu carácter, tu sabiduría, tu poder, tu soberanía, Señor, tu gracia, tu cuidado, Señor. Queremos pedirte que ante esta gran verdad, aunque el mundo esté en tormenta, aunque nuestro barquito, Señor, esté moviéndose de un lado para otro, podamos confiar y descansar, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en eso queremos descansar, confiar y alegrarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.